ahora al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 del libro de los Hechos, el verso 8 en adelante. Hechos 14, verso 8 en adelante. Dice la Reina Valera de la siguiente manera: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, diga conmigo, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Denle el aplauso a la palabra del Señor. Difícilmente pudieron lograr que la gente les ofreciera sacrificios. Diga conmigo, reacciones. Vamos, dígalo fuerte. Reacciones ante la manifestación del poder de Dios. Esta historia es una historia extraordinaria. Esta historia nos muestra todo un sinnúmero de cosas significativas que sucedieron allí en Listra. Diga conmigo, Listra. Una ciudad, un lugar de esta etapa de la vida de los apóstoles, en uno de esos viajes misioneros. Ellos llegan a Listra y se va a desatar todo un acontecimiento porque hay una manifestación. Diga conmigo, una manifestación. Es que cuando hay una manifestación del poder de Dios, sí o sí hay una reacción. Una reacción. Los apóstoles llegan a la ciudad y hay un hombre postrado, un hombre que jamás había podido caminar, que jamás había podido desarrollar su habilidad, y por causa de la fe que había en los apóstoles y el poder de Dios en ellos, y la fe que había en aquel joven o en aquella persona, el milagro se manifestó.
Diga conmigo, el milagro se manifestó. Ese milagro. Entonces hay una tremenda manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Es que cuando la manifestación del poder de Dios se activa, entonces hay un resultado extraordinario. Para aquel hombre es hacer aquello que jamás había podido hacer. Lograr aquello que jamás había podido lograr. Y ahora aquella imposibilidad se fue, aquella limitación desaparece y ahora él vuelve a un estado óptimo. Diga conmigo, óptimo. Vuelve a su capacidad óptima para poder ejercer una vida normal. ¿Gracias a qué? Gracias a la manifestación del poder de Dios a través de la vida de los apóstoles. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Vamos a aplaudir al Señor. Hemos hablado en otras ocasiones del milagro, en varias análisis o frentes del entendimiento del texto, pero en esta ocasión solo quiero que resalte conmigo en los detalles de la reacción. Diga conmigo, la reacción. Y la reacción que contrajo esta manifestación. La reacción. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reacciona la gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo reaccionan aquellos que fueron testigos del poder de Dios? Y todos en algún momento, de una manera mucho más especial o profunda, hemos sido testigos del poder de Dios. ¿Cuántos han sido testigos del poder de Dios? Y entonces la primera pregunta es, ¿cómo reaccionaste ante eso? Y si estabas acompañado por alguien y alguien sabía de tu realidad que fue modificada, cambiada, alterada o mejorada, ¿cómo reaccionó esa persona? Y si eras parte de algún grupo y aquellos que estaban a tu alrededor, ¿cómo reaccionaron ellos ante la manifestación del poder de Dios? Parece ser que la reacción que hay en Listra es una reacción en una medida alta de espectacularidad. La gente quedó maravillada con lo que sucedió. La gente quedó quizás atónita con lo que sucedió, porque ciertamente el poder de Dios se manifestó. Y algo para alguien en esta hora, así como se manifestó el poder de Dios en la vida de este joven allá en la ciudad de Listra, también el poder de Dios se manifestará en ti. Dije que el poder de Dios se manifestará en ti. El poder de Dios se manifestará en su casa. El poder de Dios se manifestará en su realidad. Y cuando el poder de Dios se manifiesta, entonces nada queda igual. Hay cambio, hay alteración, hay modificación. Pero pensando en la reacción de la gente de Listra, me he dado cuenta que la reacción de la mayoría de nosotros y de la gente que testifica el poder de Dios está de alguna manera condicionado. ¿En qué, pastor? Condicionado en el formato cultural en el cual estamos inmersos. Así es que el formato cultural de los habitantes de la ciudad de Listra estaba diseñado, establecido, fomentado, y la gente que está en esa ciudad se va a manifestar en esos patrones que hay en ellos. Y entonces, mirando algunos detalles del ambiente, de la
cultura de Listra encontré estos detalles. Primero, la cultura de la ciudad de Listra era politeísta. Practicaban el politeísmo. En la ciudad había un sinnúmero de dioses. Adoraban una variedad de dioses y de diosas griegos y romanos. Entre ellos se encontraba Zeus, Hera, Apolo, Artemisa y Dionisio. Dice que se celebraban fiestas y rituales en honor a estas deidades, con sacrificios de animales, ofrendas de comida y libaciones. Entonces la cultura era politeísta. Tenían varias deidades en las cuales ellos creían, en los cuales ellos se afirmaban, a los cuales ellos veneraban. Una muchedumbre de entes espirituales o figuras espirituales que por causa de la convicción de ellos habían tomado para su fe. Creían en una variedad de dioses. Dice que hacían un culto a Zeus. Dice que Zeus era el rey de los dioses según su percepción. Era particularmente venerado ahí en la ciudad de Listra. Dice que se le consideraba el protector de la ciudad y se le dedicó a él un templo importante. Se celebraban sacrificios de toros en su honor y se le invocaba para obtener protección y prosperidad a este tal Zeus. Era la forma de pensamientos. Dice que se le hacía culto a Hermes. Hermes era el dios del comercio y los viajeros. También era muy venerado en la ciudad de Listra. Se le consideraba el protector de los caminos y se le dedicaban pequeñas capillas y altares. Dice que se le ofrecían ofrendas de miel, leche y pan para obtener un viaje seguro y próspero. Se le hacía culto a otro dios llamado Dionisio. Dice que Dionisio era el dios del vino y de las fiestas. También tenía un culto importante en la ciudad de Listra. Se le celebraban festivales en su honor con música, baile y consumo de vino. Se le consideraba el dios de la alegría y la liberación de las preocupaciones. Entonces estaban preocupados, iban a buscar a Dionisio. Y así sucesivamente en varios detalles. Eran supersticiosos, creían en la magia, había brujería en esos entornos, se leían las cartas del tarot, se leían a los animales o las vísceras de los animales para de alguna manera darle orientación a las personas con respecto a lo que aquellos gurús establecían como verdad, y la gente los creía. Entonces, para resaltar el sentido de la reacción ante la manifestación del poder de Dios, es importante no sacar de lado el tema cultural, porque el tema cultural, de alguna manera, ese formato cultural condiciona a sus ciudadanos. Amén. Y la cultura no se va, no desaparece, no se esfuma, no se deshace, ya está ahí. Y cuando la persona es testiga de la manifestación del poder de Dios, entonces su reacción va a estar en estos cabales. Lo que tiene en su mente, en su espíritu, en su alma, en su ser, por causa de la improntación de lo que hay en su entorno, lo condiciona para su manifestación. Amén. Toque a la persona que está a su lado y dígale: ¿cómo te estás manifestando? ¿Cómo estás reaccionando? Es la palabra más bien. ¿Cómo reaccionas?
¿Cómo reaccionas ante las circunstancias, ante los eventos? Y reaccionamos de alguna manera como hemos aprendido en el formato que está establecido en la cultura que nosotros tenemos. Amén. Abrazados por ese formato cultural. Y en este caso, en esta ciudad de Listra había todo un formato cultural que incluía formas de pensamiento, formas de creencia, formas de diálogo, partes de ambientes alimenticios y todo lo que conocemos que se establece en el ambiente cultural. Pero este formato, ante la manifestación del poder de Dios, condicionará en alguna medida nuestra reacción. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra reacción. Esa manifestación del poder de Dios en la ciudad de Listra fue extraordinaria porque conmovió a la ciudad. Pero ¿cuál fue la reacción de la gente? Parece que fue de celebración. ¿Cuántos dicen amén? Parece que fue de impacto. ¿Cuántos dicen amén? Parece que fue estremecedora en la mente de la gente de la ciudad. Pero ahora la reacción va con una interpretación. Y cuando ellos interpretan aquella experiencia, ahora reaccionan en su convicción. Y como ellos eran idólatras, como ellos tenían un sinnúmero de dioses, entonces dijeron, nuestros dioses se encarnaron. Y entonces vieron a Pablo y vieron a Bernabé, y entonces no vieron a Pablo y a Bernabé como los apóstoles que eran, no vieron a Pablo y a Bernabé como los misioneros que eran, sino que vieron a Pablo y a Bernabé como los dioses en los cuales ellos creían. Amén. ¿Qué dijeron de ellos? A Pablo dijeron que era ¿quién? A ver, ¿cuántos leyeron? Mercurio, ¿cierto? O Zeus. Bueno, algunos los interpretan. Entonces, lo que quiero resaltar acá es que ellos, en vez de ser impactados con el poder del Evangelio y el nombre de Jesús de Nazaret, ellos interpretaron mal. Porque para ellos dijeron, dioses en forma de hombres. Condicionados por causa de su forma de pensar en la región donde estaban, ahora van a interpretar la manifestación del poder de Dios como una manifestación que no es. Dioses en forma de hombres. Y ahora, ¿cómo van a reaccionar? Entendiendo desde ahí, ahora quieren ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y el sacerdote del templo de Zeus dice que se fue a traer toros y trajo guirnaldas y trajo libaciones y comenzaron a buscar dónde está Pablo y dónde está Bernabé. ¿Para qué? Para venerarlos. Amén. ¿Para qué? Para honrarlos, porque ellos interpretaron que estos no son personas comunes y corrientes, estos son dioses. Amén. ¿A cuánto les alegra que los adulen? O más bien, ¿a cuánto les alegra que hablen bien de ustedes? ¿A cuánto nos alegran que de repente alguien nos eche una flor, en ese término popular, un piropo, una afirmación positiva? ¿Y a cuánto no les gusta eso? Es más, ¿sabe que nosotros los seres humanos necesitamos de eso de vez en cuando? Que se hable bien, que se nos diga bien, que se nos adule en algún momento dado. Parece que esto da combustible para que uno se sienta animado y se sienta de alguna manera en algún punto realizado o satisfecho con la labor hecha. Y aunque esto es una verdad y que es necesaria para todos nosotros como seres humanos, en términos espirituales se vuelve como en contaminación. Estos de Listra están adulando a Pablo, están adulando a Bernabé,
están exaltando a Pablo, están exaltando a Bernabé, están queriendo honrar a Pablo y honrar a Bernabé, pero el pecado que están queriendo cometer es que los quieren adorar. Amén. Los quieren adorar. Porque no está mal que de repente haya una expresión de adoración. No está mal que de repente haya una manifestación de exaltación por las virtudes o las acciones de alguien. No está mal que de repente haya una acción de honra para alguien. Porque nosotros honramos a Dios, pero Dios también pide que nos honremos los unos a los otros. Entonces hasta ahí no está mal. Lo malo es cuando la persona ya pasó el límite de esas tres y ahora quiere adorar a Pablo y a Bernabé. Quieren ofrecerle sacrificio. ¿Cómo se imagina usted el escenario ese? ¿Cómo se imagina usted el momento de eso? Esos sacerdotes, esa gente de Listra corriendo a cazar el toro, a buscar las guirnaldas y a traer todas las manifestaciones. Seguramente había un altar. Yo no sé dónde querían sentar a Pablo y dónde querían sentar a Bernabé. El hecho es que la ciudad toda se volcó para decir: estos son dioses en forma de hombre. Qué cosa tan extraordinaria. ¿Por qué? Por causa de la manifestación del poder de Dios en acción. Amén. Por causa de esto ahora los apóstoles, diga conmigo, los apóstoles, ellos van a tener que reaccionar. ¿Y cómo reaccionaron los apóstoles? ¿Cómo reaccionaron los siervos de Dios? Y ahí quedó una improntación para todos los siervos en todas las generaciones. ¿Cómo reaccionamos? Porque hoy en día el poder de Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Y hay obras extraordinarias que Dios usa a través de los hombres que Él llamó, y les da un poder y una gracia a algunos y una unción especial a algunos, en los cuales queda el mundo maravillado, la gente maravillada. Y claro, la gente va a reaccionar condicionado a veces por la forma y los formatos que ellos tienen en sentidos culturales, religiosos, espirituales, y van a reaccionar. Pero luego no es solo la reacción de la gente, sino luego la reacción de aquellos que fueron instrumentos de la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo reaccionaron los apóstoles? ¿Cómo reaccionó Pablo? ¿Cómo reaccionó Bernabé? ¿Cómo debemos reaccionar aquellos que de alguna manera hemos sido alcanzados por el manto y entregados en alguna porción el poder de Dios para manifestarlo? ¿Cómo? Entonces está el ejemplo ahí, porque hoy fácilmente la gente puede robarle, o los instrumentos que Dios usó pueden robarle la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? La gloria al Señor. Se le puede robar fácilmente la gloria al Señor. Y alguno de los que está ahí dice: te tengo todo el derecho porque Dios me ha usado a mí. Dios me ha usado a mí. Yo he oído muchos de los obreros y de los ministros contemporáneos y que ya están caminando en la carretera, hablando mucho de las virtudes que Dios ha hecho en ellos y de las grandes victorias que Dios les ha dado. Y entonces cada vez resaltamos mucho el asunto de lo que Dios pudo haber hecho con nosotros, y sin darnos cuenta estamos desplazando a Dios. Y nuestras gentes que son de mentes livianas y condicionados por formatos espirituales y culturales, a veces sin querer quitan la mirada del verdadero dueño de las obras milagrosas y la establecen en el instrumento del milagro. Amén. El instrumento del milagro. La espectacularidad de la manifestación del Señor y de la gloria de Dios que produce
para aquellos que en algún momento dado fueron usados por Dios, esa fama y ese reconocimiento. ¿Y está mal esa fama y ese reconocimiento? No, está mal adueñarse de la gloria que no es de uno, sino de Dios. De Dios. La gloria es de Dios. Yo decía a alguien en algún lugar: si en tu iglesia se habla más del siervo de Dios que de el Señor de los señores, ahí ya hay un problema. Ahí ya hay una dificultad. Ahí hay algo que se está torciendo. Y claro, cuánto respeto y amor y consideración no merece el siervo o la sierva del Señor en la tarea. Claro, respeto, amor, consideración y honra, pero la gloria es del Señor. ¿Cuántos aplauden a Cristo? La gloria es del Señor. La gloria es de Él. Dice que los discípulos se rasgaron sus vestiduras y se tiraron a la multitud, tratando de decir: por el amor de Dios, nosotros solo somos vasos, nosotros solo somos siervos, nosotros somos solo instrumentos, nosotros solo somos alguien común como ustedes, somos hombres, no nos den ese título que ustedes nos están dando. Y dice que a esfuerzo lograron impedir que la gente de Listra les adorara. Amén. Diga conmigo: reacciones. Dígalo fuerte: reacciones. Le dije que la manifestación del poder de Dios en la ciudad de Listra trajo una reacción en la gente que estaba en esa ciudad. Pero luego esa manifestación está fuera de la norma y del estándar divino. Fuera. ¿Y qué viene el aplauso? Y qué bien el espectáculo, qué bien la manifestación. Pero cuidado, porque si está fuera de la línea del ambiente divino, se convierte en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Se convierte en pecado. Porque la gloria solo es de Él. Y la adoración solo es de Dios. Solo es de Dios. La adoración. Solo de Él. Entonces estamos llamados nosotros para ayudar a corregir esto. ¿Cuántos dicen amén? Y la corrección que los apóstoles tuvieron ante la actitud de la reacción de aquella gente ante la manifestación del poder de Dios fue poderosa. Corríjanse. Así no es. El poder de Dios está allí. El poder de Dios va a fluir. Nos va a usar a nosotros por su misericordia. Somos necesarios, quizás sí, importantes quizás también, pero el límite queda ahí hasta el punto del respeto, qué sé yo, de la adulación y de la honra. Pero por favor, la adoración y la exaltación y la gloria y la majestad tiene dueño. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor? Colóquese de pie. Voy a dejarle hasta ahí esta reflexión.